Quiero agradecer a Alfonso Galindo por esta invitación y lamento mucho no poder estar hoy con vosotros personalmente y sobre todo no poder participar en la discusión que seguirá a la conferencia respondiendo a vuestras preguntas y escuchando vuestras observaciones. Entonces, espero que podamos encontrarnos pronto en persona. Mi intervención llega por título Apocalíptica y Tecnofascismo. Antes de abordar el nexo entre apocalíptica y tecnofascismo, es necesario aclarar, aunque sea brevemente, que se entiende aquí por apocalíptica. Hoy el término se emplea casi exclusivamente para evocar escenarios de destrucción, colapso y fin del mundo, pero este uso corriente es relativamente reciente y traiciona en parte el significado originario de la apocalíptica en la tradición teológico-política occidental. Apocalipsis significa ante todo revelación. En la tradición apocalíptica, desde Daniel hasta el Apocalipsis de Juan, el fin no coincide simplemente con la destrucción, sino con el desvelamiento del carácter transitorio de todo orden histórico. La apocalíptica nace históricamente como lenguaje de la crisis y de la persecución, como intento de interpretar un presente percibido como radicalmente amenazado. Su función no consistía simplemente en anunciar la catástrofe, sino en revelar el sentido oculto de la historia, desenmascarando el carácter contingente, el carácter transitorio de todo orden. En este sentido, la apocalíptica introducía una tensión entre el presente y su posible interrupción. El fin no era mera destrucción, sino juicio sobre el poder constituido. En la modernidad, esta estructura teológica no desaparece en absoluto, se seculariza. Las imágenes del fin migran de la religión a la política, de la teología a la técnica, de la escatología a la gobernanza. Este desplazamiento semántico resulta hoy particularmente significativo porque incluso en su forma secularizada, la apocalíptica contemporánea continúa movilizando figuras del mal, escenarios terminales, promesas de salvación y dispositivos de protección. Pero su función se ha transformado profundamente. Vivimos en un tiempo saturado de imágenes del fin. Guerra nuclear, colapsos climáticos, pandemias globales, inteligencia artificial, disolución de la democracia, agotamiento de los recursos, crisis energéticas. El presente parece estructurado ya por una percepción permanente de la catástrofe. El fin ya no aparece como un acontecimiento remoto, sino como una posibilidad constante inscrita en la normalidad cotidiana. El imaginario apocalíptico invade el lenguaje político, mediático, económico, hasta convertirse en una verdadera atmósfera del presente. Es aquí donde emerge la dimensión propiamente teológico-política de la apocalíptica contemporánea. Porque lo que se impone no es simplemente una multiplicación de los miedos colectivos,
sino una nueva organización política del miedo mismo. Las categorías teológicas reaparecen en forma secularizada: el enemigo absoluto, la salvación, la contención del caos, la guerra final. La política tiende así a redefinirse en torno a la gestión de la emergencia y a la neutralización de riesgo. La apocalíptica contemporánea ya no opera como revelación, cada vez más tiende a funcionar como administración del miedo. La catástrofe no interrumpe el orden, contribuye a estabilizarlo. El poder contemporáneo ya no oculta la crisis, sino que la organiza, la simula, la administra. La emergencia permanente se convierte así en una técnica de gobierno. En ese sentido, la catástrofe se transforma progresivamente en paradigma de la gobernanza contemporánea. Ya no se trata solamente de reaccionar ante acontecimientos excepcionales, sino de gobernar mediante su anticipación continua. Seguridad, inmunización, vigilancia, prevención, gestión algorítmica del riesgo, todo el léxico político se reconfigura en torno a la lógica de la protección. Es precisamente en esta constelación donde se sitúa lo que propongo de llamar tecnofascismo. Para comprender la configuración política contemporánea, propongo hablar de tecnofascismo y con esto término no entiendo un retorno del fascismo histórico, ni simplemente una variante del autoritarismo digital. Definir el presente mediante categorías del siglo pasado corre riesgo de ser al mismo tiempo tranquilizador y engañoso. Tranquilizador porque induce a pensar en un simple retorno del pasado. Engañoso porque impide captar la especificidad de la nueva configuración del poder. Los términos empleados hoy con mayor frecuencia, así como por ejemplo populismo, soberanismo, autocracia, postdemocracia, captan aspectos importantes del fenómeno, pero a menudo terminan ocultando su estructura más profunda. Hablar genéricamente de un rebrote fascista corre además el riesgo de subestimar la novedad de la situación contemporánea. La historia nunca se repite y sin embargo el fascismo sigue siendo una referencia inevitable, no como modelo de superponer mecánicamente al presente, sino como figura genealógica indispensable para comprender algunas de sus transformaciones decisivas. El tecnofascismo nace precisamente de la convergencia de dos tendencias aparentemente opuestas, pero hoy profundamente entrelazadas: la tendencia tecnocrática y la tendencia etnocrática. La primera se manifiesta en la subordinación creciente de la política a la gobernanza técnica, a los aparatos administrativos y a las grandes infraestructuras tecnológicas y financieras globales. La segunda consiste en la reducción del demos al etnos, en la transformación de la comunidad política en comunidad identitaria protegida contra el extraño. Estas dos tendencias no se excluyen, al contrario, se sostienen mutuamente. Es precisamente su convergencia la que perfila una nueva forma de totalitarismo.
Por un lado, la política es vaciada desde dentro. Decisiones cada vez más relevantes son sustraídas al espacio democrático y transferidas a redes transnacionales de organismos técnico-financieros, plataformas digitales y grandes grupos privados. La gobernanza sustituye al gobierno. La administración sustituye al conflicto político. La tecnocracia contemporánea no consiste solamente en el primado del experto, tiende a configurarse como una nueva forma de soberanía. Las élites tecnológicas globales concentran en sus manos una cantidad sin precedentes de recursos económicos, instrumentos cognitivos, aparatos informativos y infraestructuras estratégicas. Ya no coinciden con estados nacionales, pero tampoco operan simplemente dentro del mercado. Actúan más bien como poderes transnacionales capaces de intervenir en la comunicación, la seguridad, la guerra, las finanzas, las gestiones de datos, incluso en la formación de la opinión pública. El rasgo quizás más significativo de esta nueva élite tecnocrática es su creciente separación. Tiende a percibirse cada vez menos como parte de una comunidad democrática y cada vez más como sujeto encargado de guiar al mundo dentro de una crisis permanente. La gobernanza técnica asume así una función abiertamente selectiva. No promete emancipación universal, sino protección diferencial. Aquí emerge el segundo rostro del tecnofascismo, quiere decir la tendencia etnocrática. Cuanto más el poder real se concentra en redes globales, más las sociedades son empujadas hacia formas de cierre identitario. A la fluidez destabilizadora de la globalización se responde con el recurso regresivo a la nación, a la familia, al sangre, a la descendencia, a la pertenencia. La etnocracia no coincide simplemente con el nacionalismo tradicional, consiste más bien en la reducción sistemática del demos al etnos, es decir, del pueblo como comunidad política abierta al pueblo concebido como comunidad homogénea, étnica, fundada en el nacimiento y en la filiación. La democracia es entonces reinterpretada en clave identitaria. El vínculo político entre iguales cede su lugar a una pertenencia genealógica. La nación es así representada como una gran familia llamada a protegerse del caos exterior. En un mundo percibido como cada vez más instable, el paradigma de la protección adquiere una centralidad absoluta. Todo el léxico político tiende a reorganizarse en torno a una lógica inmunitaria. Es aquí donde la democracia tiende progresivamente a transformarse en democracia inmunitaria. La política ya no se construye no construye un espacio común, sino que organiza dispositivos de protección selectiva. La comunidad se define ante todo por aquello de lo que debe defenderse. Migrantes, extranjeros, minorías, pobres, cuerpos percibidos como improductivos o excedentes, se convierten en figuras potenciales de la contaminación.
la política asume así cada vez más los rasgos de un proceso de contaminación. La fuerza del tecnofascismo consiste precisamente en la capacidad de soldar estas dos tendencias aparentemente incompatibles. Por un lado, redes globales abstractas, anónimas; por otro, llamados arcaicos a la sangre, la tierra y la genealogía. Por un lado, la gobernanza algorítmica; por otro, la nación-familia. Por un lado, la hipermodernidad técnica; por otro, el retorno de formas políticas regresivamente identitarias. Es precisamente esta combinación la que vuelve el fenómeno contemporáneo tan difícil de interpretar mediante las categorías tradicionales. El tecnofascismo no destruye frontalmente la democracia, la vacía progresivamente desde dentro. No se impone necesariamente con el golpe de Estado o el terror manifiesto, avanza más bien a través de la emergencia permanente, de la seguridad, la gobernanza técnica y el cierre inmunitario de las comunidades políticas. Es dentro de esta configuración donde debe situarse la nueva apocalíptica de la derecha tecnológica contemporánea. Aquí, el léxico teológico político retorna de manera sorprendente, aunque profundamente transformado. Figuras como el anticristo, el catejón, la guerra final y el caos global reaparecen en un contexto aparentemente dominado por la racionalidad técnica y la economía global. La economía neoliberal. Precisamente en este retorno revela hasta qué punto la técnica contemporánea está lejos de ser neutral. La apocalíptica de la nueva derecha no coincide simplemente con una visión pesimística del futuro. Construye una verdadera interpretación escatológica de la historia contemporánea. El mundo aparece atravesado por amenazas permanentes: declive del occidente, disoluciones de las identidades, migraciones, colapsos climáticos, guerras globales, pérdida de soberanía, decadencia moral. La crisis no es pensada como acontecimiento transitorio, sino como condición estructural del presente. Es aquí donde la dimensión teológica reaparece con mayor evidencia. La política tiende a organizarse en torno a figuras absolutas del mal, mientras el conflicto asume cada vez más un tono escatológico. El adversario no es solamente un antagonista político, es transformado en amenaza existencial. Cuando el enemigo se convierte en mal cósmico, el compromiso aparece como imposible. En este contexto, por ejemplo, el pensamiento de Peter Thiel resulta particularmente significativo, no tanto como simple ideología individual, sino como síntoma de una transformación teológico-política más amplia. Porque en Peter Thiel, el lenguaje cristiano es reinterpretado dentro del horizonte de la aceleración tecnológica y de la competencia global. El punto decisivo es la inversión de la figura del anticristo. Tradicionalmente, el anticristo
estaba asociado a la desmesura, a la hubris, a la aceleración destructiva, a la falsa salvación. El punto, perdón, el punto decisivo en la nueva derecha tecnológica ocurre algo radicalmente distinto. El anticristo no coincide con quien acelera la técnica, sino con quien intenta detenerla. Este es el pasaje decisivo. Se convierten entonces en figuras anticrísticas todos aquellos que, en nombre de la igualdad, la justicia social, la regulación o la tutela de los límites, intentan frenar la expansión de la potencia técnica. Entonces, por ejemplo, el ecologismo, el solidarismo, el universalismo democrático, la iglesia social, la política redistributiva son interpretados como obstáculos para la supervivencia competitiva del occidente tecnológico. La técnica asume así una función abiertamente salvífica. Ya no es un simple instrumento, sino destino histórico. De ahí la radical hostilidad hacia toda forma de desregulación. La regulación aparece como debilidad. El límite aparece como regresión. La igualdad aparece como amenaza. Se comprende entonces también la centralidad de la aceleración tecnológica. Para la nueva élite tecnocrática global, no se trata simplemente de innovar, sino de preservar la superioridad técnica y geopolítica del occidente en una condición percibida como guerra permanente. La competencia tecnológica asume una dimensión casi escatológica. Quien desacelera pone en peligro la supervivencia misma del occidente. Aquí emerge un rasgo profundamente aristocrático y en ciertos aspectos nietzscheanos de la nueva derecha tecnológica. El igualitarismo democrático es considerado una forma de debilitamiento colectivo. La protección universal aparece como imposible e incluso indeseable. La crisis permanente requería en cambio selección, jerarquía y diferenciación. Por eso la nueva apocalíptica tecnológica se vincula estrechamente con la lógica inmunitaria. La salvación ya no concierne a la humanidad en su conjunto, sino a las comunidades selectivas, enclaves protegidos y élites capaces de gobernar la crisis. El mundo queda implícitamente dividido entre quienes tendrán acceso a los dispositivos de protección y quienes permanecerán expuestos a la catástrofe. También la figura del catechón sufre en este contexto una transformación significativa. En la tradición teológico-política, desde Palo hasta Carl Schmitt, el catechón era aquello que contiene el caos y difiere el fin. En la nueva derecha tecnológica, esta función tiende progresivamente a transferirse a la técnica misma, a las infraestructuras tecnológicas, a la potencia computacional y a las élites encargadas de administrarlas.
ya no la Iglesia o el imperio, sino la gobernanza técnica global. Por eso el retorno contemporáneo de Carl Schmitt está lejos de ser accidental. Sus categorías, excepción, decisión, enemigo, protección del orden, parecen reaparecer dentro del capitalismo tecnológico global, pero lo hacen de una forma nueva, marcada por la convergencia entre gobernanza algorítmica, seguridad permanente y aceleración. La apocalíptica contemporánea no anuncia, pues, el fin del orden, cada vez más contribuye a estabilizarlo. La catástrofe no interrumpe el poder, se convierte en su principal instrumento de legitimación. La nueva configuración tecnofascista no puede comprenderse sin considerar el papel central asumido hoy por la guerra. No se trata solamente de retorno de la guerra al corazón de Europa o de la multiplicación de los conflictos globales. Más profundamente, la guerra tiende a transformarse en paradigma permanente de la política contemporánea. Durante mucho tiempo, la modernidad liberal pensó la guerra como excepción, como suspensión temporal del orden normal. Hoy, esta distinción tiende progresivamente a disolverse. Guerra, emergencia, seguridad y gobernanza entran cada vez más en continuidad. La militarización no afecta solamente a los ejércitos, sino que invade infraestructuras tecnológicas, redes informativas, dispositivos de vigilancia, gestión de datos y control de las poblaciones. La guerra ya no interrumpe la economía, se convierte en su motor. Esto es uno de los aspectos más significativos del capitalismo contemporáneo. La seguridad representa hoy uno de los principales sectores de inversión global. Industria militar, inteligencia artificial, ciberseguridad, control predictivo, vigilancia digital, infraestructuras estratégicas. La frontera entre economía civil y aparato militar se vuelve cada vez más incierta. La guerra ya no aparece como un coste improductivo, sino como un dispositivo permanente de innovación tecnológica, acumulación económica y concentración del poder. En este marco se comprende también el papel creciente de las grandes empresas tecnológicas vinculadas a la defensa. No se trata simplemente de empresas privadas, operan cada vez más como infraestructuras de soberanía. El poder se desplaza progresivamente hacia redes técnicas capaces de recoger datos, prever comportamientos, identificar amenazas, administrar la emergencia en tiempo real. La lógica inmunitaria alcanza aquí su punto extremo. Proteger significa anticipar el peligro antes incluso de que se manifieste. Esta transformación afecta también al modo de concebir la comunidad política. Si en la tradición democrática la política implicaba exposición recíproca, conflicto, pluralidad y comparticipación del espacio común, en el paradigma inmunitario prevalece en cambio la protección selectiva. La figura del enemigo adquiere así una centralidad creciente, no necesariamente como enemigo declarado y visible, sino como amenaza difusa. La política se transforma progresivamente en gestión integral de la defensa. Es aquí donde la nueva derecha tecnológica
encuentra plenamente la lógica de la guerra permanente. Es aquí donde la nueva derecha tecnológica encuentra plenamente la lógica de la guerra permanente. La promesa fundamental ya no es emancipación, igualdad o libertad, es protección. La sociedad queda implícitamente dividida entre quienes deben ser protegidos y quienes pueden ser expuestos. Algunos cuerpos deben ser puestos a salvo, otros pueden ser sacrificados. Algunas vidas merecen seguridad, otras se vuelven marginales, excedentes, eliminables. La vulnerabilidad no desaparece, es distribuida jerárquicamente. Por eso el tecnofascismo no coincide simplemente con el fortalecimiento autoritario del Estado, designa más bien una transformación global de la racionalidad política contemporánea. La gobernanza técnica, la seguridad permanente, la lógica inmunitaria y la guerra tienden a fusionarse en un único dispositivo de administración. La apocalíptica contemporánea encuentra aquí su cumplimiento político. La catástrofe no deslegitima el poder, lo refuerza. El medio al fin se convierte en un recurso estratégico fundamental y precisamente a través de esta gestión permanente de la emergencia, el tecnofascismo se presenta cada vez más como una forma estable del gobierno del presente. La apocalíptica contemporánea no coincide pues con un simple retorno religioso ni con una retórica espectacular del fin. Constituye una de las formas mediante las cuales el presente se interpreta y se gobierna a sí mismo. Incluso en su forma secularizada continúa movilizando imágenes del mal, escenarios de colapso y dispositivos de salvación y protección. Pero con respecto a la tradición apocalíptica se produce hoy un desplazamiento decisivo. La catástrofe ya no interrumpe el orden histórico, cada vez más contribuye a estabilizarlo. El miedo al fin asume una función política central. La apocalíptica contemporánea tiende entonces a transformarse en una forma de governance. La política se organiza en torno a la gestión de la vulnerabilidad colectiva, mientras la protección se convierte en el principio fundamental de legitimación del poder. Es precisamente dentro de esta constelación donde se sitúa el tecnofascismo, una configuración política en la cual gobernanza técnica, cierre inmunitario, guerra permanente y aceleración tecnológica convergen en la gestión de la crisis como condición estable del presente. El apocalipsis ya no aparece como acontecimiento final, se convierte en el lenguaje ordinario del gobierno de la catástrofe. Con esto concluyo y lamento no poder acompañarnos también en el debate que seguirá a la conferencia, pero os agradezco muy sinceramente vuestra atención. Muchas gracias.